Muy buenas noches, es para mí un gusto poder saludar a todas las personas quienes están mirando este video. Me presento, me llamo Noelia Benalcázar, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte y este video está siendo grabado para la asignatura de Derecho Administrativo para el doctor Francisco Alarcón y el tema de mi video es la Revolución Francesa y el Derecho Administrativo. Bueno, resulta que es importante recordar que, por ejemplo, en la teoría del Estado, que toma el Estado como un conjunto del cual es necesario revisar cada uno de los elementos. Y aparece un elemento que es muy necesario. En este caso viene a ser las personas dentro de un conglomerado social. ¿Ya? Entonces aquí ingresa una teoría súper importante que es la teoría de Pierre Bourdieu, ya la cual explica que jurídicamente lo que le importa al derecho son las relaciones que se producen entre los sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta afirmación inclusive podemos mirarla dentro del derecho, o bueno, más bien dicho, dentro de la teología griega y también dentro de una visión europea. ¿Por qué? Porque resulta que el derecho, en este caso, el cual lo estamos estudiando, el derecho administrativo, no ve al sujeto de una forma aislada, o sea que lo que a él le interesa es decir que tengan los sujetos de una sociedad una relación entre las unas y las otras personas, ¿ya? Y es aquí donde empieza a desarrollarse el derecho administrativo. Entonces, por ejemplo, podemos mirar que para que se dé este estudio del derecho administrativo, es importante que existan dos personas. En este caso, viene a ser el Estado como ente administrativo y viene a ser las personas, aquellas que son administradas, ¿ya? Entonces también, bueno, es importante también mencionar que para que exista este punto de partida ante el derecho administrativo, sus principales obras para que este también tuviera auge viene a ser la Revolución Francesa y también la independencia de los Estados Unidos. Bueno, dentro de la Revolución Francesa se da en el año de 1789. ¿Y por qué? Porque resulta que, como decía Montesquieu, se quería de que no hubiera solamente el Estado fuese muy cerrado, es decir, que fuera monárquico, porque el momento en que está monárquico no permite tener otras funciones, o sea, no permite que el Estado pueda tener esa posibilidad de que existan otros entes los cuales lo regulen, porque recordemos que monarquía significa gobierno de uno. Entonces, en este caso, el rey era aquel encargado de ejercer el poder, pero no es aquí que el derecho administrativo se crea, no, sino que el derecho administrativo existió muchísimo antes de que exista ya el derecho administrativo. Inclusive esto podemos mirar en en la época antigua, porque resulta que los monarcas también ejercían lo que era el derecho administrativo, porque ellos ejercían las tres formas de poder, que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque ellos, como eran los entes encargados de regular el poder en sus países, resulta que el Estado solamente era ejercido por el rey y nadie tenía más poder que el rey. Entonces, bueno, resulta que el rey solamente quería los derechos y las potestades de todos los beneficios para él, como lo decía, por ejemplo, el rey Luis XIV. Decía él es el máximo representante de este concepto que él decía, el Estado soy yo. Entonces, aquí claramente se ve que él pues era el único que ejercía el poder y no habían otras personas o otros seres los cuales pudiesen intervenir porque los derechos únicamente los tenía el rey. Entonces, bueno, sucede que también dentro de este sistema monárquico existía también ese poder,
Ya estas tres formas de poder, como ya les dije, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero pasa que podíamos mirar estos tipos de poder porque, por ejemplo, al momento en que el rey juzgaba, al momento en que él daba las normas, y al momento en que él permitía que se establezcan de esta forma las disposiciones que él necesitaba. Ya, entonces de esta forma podemos mirar cómo el derecho administrativo existió antes de la Revolución Francesa. Inclusive dentro de un sistema monárquico podemos mirar que inclusive ya existieron lo que son los GATS municipales y órganos descentralizados. Entonces, podemos mirar aquí este aspecto supremamente importante. También es bueno dar a conocer que cuando existió la división, aquí ingresa la república, ¿ya? Entonces, como digo, república significa la división de los poderes, es decir, que ya no iba a ser gobierno de uno, sino que pasa a ser un gobierno en el cual se fundamenten tres tipos de poderes. En este caso, podemos decir que se fundamenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Entonces aquí ya viene a ser una forma de gobierno más democrático, porque ya no solamente se esperaba la ayuda de un rey, sino que ahora ya existe la división de poderes para que otras personas más con su ayuda pudiesen permitir que exista un poder más equitativo, un poder más justo, ¿ya? Ya, entonces sucede que cuando se ingresa este nombre de república, república también de este año de 1789 nos viene a acompañar hasta la actualidad, porque como recordaremos, en el artículo primero de la Constitución de la República Ecuatoriana establece que nuestro estado, es una república y también viene a ser también viene a tener esta potestad de tener la descentralización, ya entonces por eso podemos mirar que estos antecedentes históricos también se recogen dentro de nuestra Constitución, mucho antes de que exista la Revolución Francesa. Bueno, también aquí es muy enfático tener en cuenta que nuestro país, Ecuador, viene a destacarse por algo supremamente importante. ¿Y qué pasa? Pasa que el Ecuador tiene un sistema el cual pues es muy distinto al sistema europeo. ¿Pero por qué? Porque resulta que, como lo decían algunos políticos de la edad antigua, que existía, por ejemplo, una división de tres tipos de poderes, aquí en Ecuador no existen tres, sino vienen a existir cinco, ¿ya? Entonces estos poderes, por ejemplo, vienen a traer, ¿cómo les puedo decir? Nuevas funciones. En este caso, no se vienen a llamar poderes, sino se vienen a llamar funciones. ¿Por qué? Porque resulta que el poder únicamente es para el pueblo soberano, más no para otro tipo de función, ¿ya? Entonces, estos poderes no se llaman poderes, sino aquí en el Ecuador se los considera como funciones, porque están al servicio del pueblo y a la potestad del pueblo, ¿ya? Entonces, bueno, resulta que ingresan dos funciones nuevas al Estado ecuatoriano y estas dos funciones más son la función de transparencia y control social y también, bueno, esta se integra por el Consejo de Participación Ciudadana y el control social, ¿ya? Y también ingresa una quinta función, la cual es la función electoral, ¿ya? Que se integra por un Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, los cuales van a permitir que aquí en el Ecuador se respete los derechos de los ciudadanos y también ingresa algo supremamente importante que en este caso viene a ser el derecho administrativo como una función más, la cual cobija a todas estas cinco funciones del Estado y a estas cinco funciones del Estado las, las cobija y pues forma parte de ellas, porque recordemos que el derecho administrativo que nosotros tenemos aquí es un derecho administrativo público y se la considera como un derecho administrativo constitucional porque vela por
que haya ese orden y esa seguridad ante todo el Ecuador. Entonces, esto lo acoge también la Constitución del 2008 y por ende esto es tan importante mencionar. Y aquí algo que quiero hacer un hincapié es que, por ejemplo, dentro de la función judicial, recordemos que la función judicial es la función que también se la conoce como justicia indígena, pero únicamente, por ejemplo, a estos órganos, estos no vienen a realizar actos administrativos. ¿Por qué? Porque resulta que estos son así de forma independientes, jurisdiccionales. Entonces, estos órganos no vienen a realizar lo que son actos administrativos. Estos realizan actos interlocutorios porque tienen la potestad de crear sentencias. Entonces, bueno, este fue mi tema y les agradezco muchísimo por haber visto este video y que tengan una buena noche.